Hola, bienvenidos al video. Vamos a resolver la siguiente armadura. Como ven, ya le calculamos sus reacciones, ya podríamos decir que está en equilibrio externo. Y ahora lo que vamos a hacer es el cálculo de elementos mecánicos. Es una viga que resolvimos en un video previo. Y vamos a hacer ahora los mismos diagramas, pero no haciéndolo por el método de área, sino ahora lo vamos a hacer por el método de, pues de ecuaciones, ¿no? Como le suelen llamar. Entonces, este método consiste básicamente en ya pues, el equilibrio externo, lo mismo que siempre. Ya calculamos sus reacciones, todo eso. Vamos a hacer cortes, es prácticamente el método de secciones. Entonces, vamos a hacer cortes en los distintos tramos, ¿no? En el video anterior habíamos determinado que este era, llamémoslo, el tramo 1, que este de acá era el tramo 2 y que este de acá era el tramo 3. Entonces vamos a hacer tres tramos. Los tres tramos vamos a hacer tres cortes arbitrarios en los tramos, ¿no? O sea, no vamos a hacerlo a una medida exacta. Vamos a hacerlo arbitrarios. Como ven, pues aquí lo especifiqué. No especifiqué a qué distancia lo hice porque ahorita vamos a ver por qué, ¿no? Entonces, esa es la consideración. Vamos a hacer cortes. Entonces, al igual que en el método de secciones que vimos en armaduras, vamos a especificar hacia dónde vamos a ver. Hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿no? Como vimos en el corte 1 y en el corte 2, vi hacia la izquierda. Y en el corte 3 vi hacia la derecha. Entonces, básicamente es especificar. Veo hacia izquierda, veo hacia derecha. Y tenemos que cortar dentro del tramo. Ahora esa es la consideración importante. Especificar hacia dónde vamos a ver. Por último, consideramos un origen, ¿no? Donde vamos a partir nuestras coordenadas. En este caso, mi origen yo lo establecí aquí. El origen, ¿no? Entonces, desde aquí vamos a empezar a medir nuestras coordenadas. Es decir, de aquí a acá va a ser 2, de aquí a acá son 3 más 2, 5, y de aquí hasta acá van a ser 5 más 3, 8, ¿no? Entonces tenemos que ahora guiarnos por estas cosas de acá, ¿no? Entonces establecemos nuestro origen, establecemos que hacia la derecha sea positivo, pues tendríamos aquí 2 metros, luego 3 metros más, 5 metros, luego 3 metros más, 8 metros, ¿no? Segunda consideración importante, ahora, las ecuaciones que vayamos acá, tercera consideración, perdón, las ecuaciones que vayamos sacando van a ser únicamente válidas en el tramo donde hicimos el corte. Ecuaciones únicamente válidas en el tramo donde realizamos el corte. Pero no por ello tenemos que hacer el análisis únicamente en el corte, ¿no? Tenemos que hacerlo hacia el lado, hacia donde veamos y considerando todo lo que esté hacia ese lado, ¿no? Entonces, ya hicimos estas consideraciones, ahora sí vamos a ver las siguientes consideraciones, ¿no? Vamos a meternos un poquito más a fondo, ¿no? Entonces, para encontrar, bueno, primero que nada vamos a tener una nomenclatura distinta, ¿no? Esta nomenclatura vamos a tener que seguirla, y es decir, cuando nosotros hagamos el corte, si nosotros elegimos ver hacia la izquierda, tenemos que usar estas convenciones, es decir, momentos que giren en sentido de las manecillas del reloj, positivos. Fuerzas que vayan hacia arriba, positivas. En el caso que elijamos ver hacia la izquierda, que vamos a ocupar esa primera convención para estos dos cortes, en los que elegimos ver hacia la izquierda. En el caso contrario, en el tercer corte, que vimos hacia la derecha, vamos a considerar la convención de acá, derecha. Momentos en contra de las manecillas van a ser positivos y las fuerzas que vayan hacia abajo van a ser positivas, ¿no? Entonces es importantísimo esta convención, no se nos vaya a olvidar, siempre hay que establecerla ahí. Ahora, ¿cómo vamos a encontrar la ecuación de fuerzas normales? No habíamos visto esto de fuerzas normales porque en la viga anterior, bueno, pues la misma viga, pues no hay fuerzas normales, ¿no? Pero es igual una parte que se agrega en este tipo de diagramas de elementos mecánicos. La fuerza normal la vamos a calcular como sumatoria de fuerzas en X. La ecuación de la cortante, bueno, vamos a ponerlo acá, la normal. Estas son fuerzas. Entonces la ecuación de fuerza normal vamos a sacarla como la sumatoria de fuerzas en X. La ecuación de la sumatoria de cortantes,
vamos a encontrarla como la sumatoria de fuerzas en Y, depende qué lado agarremos, pero siempre pues nuestros ejes van a ser X y Y, ¿no? Como les comento, en la izquierda pues va a estar así, positivo pues así de esta manera, pues en Y pues cambia, ¿no? Cambia y se revierte, ¿no? Si lo vemos del lado derecho, ¿no? Pues los ejes pues se revierten prácticamente, ¿no? Van a quedar algo así, Y y X, ¿no? O sea, estamos considerándolo X para acá, perdón. Estamos considerándolo pues al revés, ¿no? O sea, las fuerzas que van en Y hacia abajo son positivas y las que van en X son positivas viendo hacia la izquierda, ¿no? Y en el caso del lado derecho, es importante considerar esas convenciones, ¿no? Y la de momentos, ecuación de momentos, va a ser igual a la suma de momentos. Esta convención pues va a depender si vemos a la izquierda o vemos a la derecha, como ya mencionamos, respecto al punto donde hicimos el corte. Donde hicimos el corte nos vamos a parar y vamos a sacar los momentos. Y la última consideración que les había comentado del cálculo integral diferencial es que los momentos va a ser igual a la integral de la ecuación de cortantes. Y la fuerza cortante pues va a ser igual a la derivada de la ecuación de momentos respecto a X, ¿no? En este caso estamos manejando respecto a X, ¿no? Entonces estas relaciones pues tenemos que tenerlas en cuenta, ¿no? Entonces aquí es como quedaron los tramos ya recortados. Aquí vamos a observarlos, vamos a ir tramo por tramo y vamos a ir descifrando estas ecuaciones, ¿no? Entonces en el primer caso, en el tramo 1, lo voy a hacer por acá, tenemos esto de tramo 1, corte 1, ¿no? Como vimos, vamos a hacer el corte y vamos a ver hacia la izquierda. Entonces todo lo que está hacia la derecha no nos importa. Entonces hacia la izquierda nada más teníamos 150 y pues esta reacción que pues no vale nada, ¿no? Y vamos a agregar, al momento que cortamos, en ese punto exacto donde estamos cortando, se nos va a generar un momento flexionante, una fuerza cortante y una fuerza normal, ¿no? Básicamente pues para marcarlo como teóricamente, pero pues no lo vamos a tomar en cuenta como lo hacen así en algunos otros videos. Entonces, como bien habíamos dicho, para la normal pues va a ser igual a la sumatoria de fuerzas en X. En este caso pues no tenemos nada en X, va a ser igual a 0, ¿no? La fuerza normal vale 0 en este punto, en este tramo, perdón. El tramo es esto es importante especificarlo. El tramo va a ser válido, como bien habíamos dicho, hicimos un corte arbitrario en ese tramo a una distancia, no marcamos qué distancia es. Entonces vamos a especificar como esa distancia es variable, va a ser x1. Entonces ese tramo va a ser válido desde 0, desde nuestro origen, hasta 2. Entonces x1 va a ser válido desde 0 hasta 2. Vamos a verlo acá en nuestra armadura, ¿no? Entonces estamos nosotros tomando este tramo 1. Entonces vamos a tener una distancia que vamos a llamarle x1. ¿No? Esa x1 va a ser válida desde el origen, o sea, desde x vale 0 hasta que x vale 2, hasta que acabe el tramo. O sea, la ecuación que nosotros saquemos va a ser válida en este tramo, en este pequeño tramo, para x1, ¿no? Entonces, tramo válido de 0, o sea, cuando x es mayor a 0 y cuando x es menor o igual a 2, ¿no? Entonces, vamos a sacar la normal, ya la sacamos, la cortante no va a ser más que la suma de en Y. Como estamos agarrando a la izquierda, recordemos que nuestra convención nos indica que si agarramos hacia la izquierda, pues tenemos que considerar que las fuerzas en Y que vayan hacia arriba, pues son positivas, ¿no? Los momentos iguales. Entonces acá pongo la convención para tenerla clara y fresca, ¿no? Entonces, cortante va a ser igual a 150. La única fuerza que tenemos. Y ya, ¿no? No tenemos nada. Estas, como dije, nada más las puse así como para entender que esa cortante pues va a tener ese valor, ¿no? Pero realmente estas no las tomamos en cuenta en las ecuaciones, ¿no? Nada más como para expresar que ahí están existiendo en ese punto de corte, ¿no? Esto no es obligatorio que lo establezcan, ¿no? Nada más lo puse ahí. Entonces son 150 kilonewtons, ¿no? Entonces, como podemos ver, la ecuación de cortantes es una constante, ¿no? Es una constante 150.
¿no? Ecuación de momento va a ser igual a la sumatoria de momentos. Entonces vamos a pararnos aquí, vamos a tomar en cuenta que los momentos van a ser positivos si giran a favor de las manecillas. Entonces vamos a tener 150 por x1, que es esa distancia que establecimos, que es una distancia aleatoria. Entonces va a ser un momento positivo y pues ya no tenemos otra fuerza. Pues básicamente así es como queda. Sus unidades son kilonewtons por metro. Y ya tenemos nuestras ecuaciones, ¿no? Ahí está. Pues aquí vamos a ver si sí se cumple lo que habíamos establecido antes, ¿no? Que si nosotros derivamos la ecuación de momentos, vamos a traer esa cosa de acá. Si nosotros derivamos la ecuación de momentos, nos da la de cortantes. Y si nosotros integramos la ecuación de cortantes, si la integramos, nos da la de momentos, ¿no? Entonces podemos ver, si integramos 150 respecto a x, nos va a dar 150 x, ¿no? En este caso, pues lo estamos integrando respecto a x sub 1, ¿no? Entonces pues nos da 150x1. Si derivamos esto, nos va a dar pues, la ecuación de cortantes, ¿no? Entonces ahí está esa relación. Como podemos ver, pues, por eso es que mencionábamos que en el caso de cargas puntuales nos da este tipo de ecuaciones, pues, ecuaciones, podríamos decir, pues sin pendiente, ecuaciones pues horizontales, y si nosotros integramos esto, pues nos va a dar una ecuación con pendiente, y pues así queda, ¿no? Entonces, puede ser pendiente positiva, negativa, pues depende si esta de acá está pues, arriba del eje, o si está en la parte positiva, o si está en la parte negativa, ¿no? De eso va a depender, más que nada, ¿no? Entonces ahí está esa relación, ¿no? En caso al tramo 1 así queda. Vamos a hacer ahora el tramo 2. Tramo 2. Tenemos que tomar las mismas consideraciones que hicimos arriba, ¿no? Entonces voy a borrar este 2 que se quedó ahí en el corte que hicimos. Hacemos el corte 2. Nuevamente estamos viendo hacia la izquierda. Vamos a tomar en cuenta todo lo que esté hacia la izquierda, ¿no? Entonces lo que está hacia la izquierda es esta carga, esta reacción. Tomamos esta distancia de 2 metros porque pues, no podemos modificarla. Está esa distancia, esta carga. Pero en el tramo donde hicimos el corte, como dije, lo vamos a hacer aleatorio. Entonces ahora vamos a ver acá para verlo un poquito más visual, ¿no? Voy a borrar esto de x1. Espérenme, esto de... Ahí está, ¿no? Entonces ahora, estamos haciendo el análisis en este tramo. De 2 a 5, es el tramo 2. Entonces, como nuestro origen está acá, no podemos modificarlo. Desde ahí tenemos que partir nuestras coordenadas. Entonces la coordenada, un poquito más grueso, la coordenada x2 va desde el origen hacia el corte. Siempre la coordenada va a estar desde el origen hacia donde hagamos nuestro corte. Entonces la coordenada x2, como bien dijimos, lo estamos haciendo en una parte aleatoria de ese tramo. No lo estamos haciendo ni a la mitad, ni a un tercio. O sea, esta distancia es variable, ¿no? Pero esta distancia pues únicamente va a estar acotada desde 2 hasta 5. O sea, x sub 2 va a ser mayor o igual a 2. O sea, tiene que tomar valores mayores a 2 o igual al 2. Pero menores al 5. O sea, nomás está variando en este tramo. Entonces, ahí lo tenemos, ¿no? Entonces, esto, y como hicimos el corte hacia la izquierda, pues es como nos quedó de este lado, ¿no? Entonces, el tramo, como ya dijimos, es válido desde 2 hasta 5. Entonces eso es lo que vale nuestro tramo 2, su validez. Y nuevamente en ese momento en el que cortemos va a existir una normal, un momento y una cortante, ¿no? Que estoy dándome cuenta que puse n 2 veces, pero esta es u, ¿no? Bueno, entonces así es como queda. Y tenemos que tomar las mismas consideraciones, ¿no? Pero ahora, tenemos que x2 vale desde el origen hasta acá. Y este pequeño tramo, ¿cómo lo vamos a calcular? Pues este pequeño tramo no es más que todo x2, o sea, todo esto x2, medido desde el origen hasta el corte, pero le vamos a quitar 2 metros,
que básicamente al quitarle 2 metros le estamos quitando esta parte, ¿no? Le quitamos esta parte, o sea, básicamente al momento de decir quitar, pues es restar para que nos quede esto. Entonces lo que nos queda es x2 menos 2. Entonces esta pequeña parte es x2 menos 2. Ahorita vamos a ver para qué la estamos ahí poniendo. Entonces nuevamente tenemos que considerar lo mismo que hicimos acá, las mismas consideraciones. Entonces, ya de una vez lo voy a pasar para acá abajo. Para sacar nuestras ecuaciones es lo mismo, y esto del cálculo integral pues tenemos que tenerlo presente, ¿no? Entonces, ahora estamos acá hablando de x2. Entonces sacamos normal, nuevamente la ecuación de normal va a ser 0, no hay fuerzas en x. Recordemos que estas nada más están ahí especificando que existen, pero no las metemos en nuestras ecuaciones. La ecuación de cortante, como estamos haciendo hacia la izquierda, hacia arriba es positivo, en este caso entonces va a ser 150 menos 100, que son estos 100 que bajan, ¿no? 150 menos 100. Entonces nos damos cuenta que en este caso 150 menos 100 nos da 50. Entonces la ecuación de cortante son 50 en unidades de kilonewtons. Y ya tenemos nuestra ecuación válida únicamente para el tramo que especificamos acá arriba, ¿no? No es válida para tramos diferentes a ese. Sacamos momento, ¿no? En este caso podríamos decir, a ver, vamos a integrar 150, ¿no? Como lo hicimos en el anterior, ¿no? Entonces integramos, ocupando esta propiedad, que la integral del cortante diferencial de x va a ser igual al momento. Si nosotros integramos 50 diferencial de x, que va a ser igual al momento, esta es una integral indefinida, hay que tenerlo un poquito en cuenta. Y recordemos que al momento de hacer una integral indefinida tenemos que considerar la constante, ¿no? El más c, el famoso más c que muchas veces se nos olvidaba. Entonces integramos, nos va a ser 50, integrándolo, sale de la integral, tendríamos la integral de 1, shalala, pues nos da 50x. En este caso, pues como estamos manejando x sub 2, pues vamos a manejarlo como x sub 2. 50x sub 2 más c. Y esto es igual a la ecuación de momentos, ¿no? Ahora, en la primera, el más c era 0, ¿no? No lo especifiqué, pero era 0. ¿Por qué? Porque este más c proviene de la condición inicial en la que se encuentra, ¿no? Pero aquí, como ya es el segundo tramo, y en el primer tramo, en el primer tramo no había momentos, ¿no? O sea, no había condición inicial, por así decirlo, ¿no? O más bien la condición inicial valía 0. En este caso, la condición inicial no vale 0, ¿no? Tenemos que encontrar ese, ¿no? Pero, ¿cómo lo vamos a hacer? Si lo queremos hacer por integración, nos vamos acá arriba. Esta ecuación 150x1 habíamos dicho que era válida desde 0 a 2. Esta ecuación es válida desde 0 a 5, o sea, podemos ver cierta continuidad, ¿no? Entonces, si nosotros en la ecuación de momento, nosotros, como es válida en este tramo, pues podemos evaluar cuando el momento vale 2, pues sabemos que al momento de evaluar una función, pues nomás sustituimos, ¿no? Entonces, el momento, cuando x es igual a 2, pues es 150 por 2, 300, ¿no? Esta va a ser nuestra condición inicial. Cuando el momento vale 2, cuando el x vale 2, perdón, el momento es 300, ¿no? Entonces acá vamos a sustituir y a tomar ese valor, ¿no? Entonces, el momento vale 300 cuando x es igual a 2. Sustituimos acá. Entonces, nosotros sabemos que el momento vale 300 cuando x vale 2, ¿no? Entonces vamos a tener 50 por 2 más c igual a 300. Despejamos c. 300, tenemos 50 por 2, 100. 300 menos 100, porque se va a pasar al otro lado, 200. Y ya tenemos nuestro c. Conociendo nuestro c, dadas las condiciones iniciales que podíamos calcular por la ecuación anterior de momento, entonces nuestra ecuación de momento va a ser 50x2 más c, que es 200. ¿Esto en qué va a estar? En kilonewton metro, ¿no? Entonces podemos ver esa relación y cómo podemos hacer pues este cálculo
pues es un poquito más complejo que como lo hacíamos con el método de áreas, pero aquí es de donde pues viene su fundamento, ¿no? Entonces tenemos esta ecuación que la calculamos pues, por el cálculo integral, diferencial, pero vamos a hacerlo como lo habíamos planteado al principio, ¿no? Aquí nada más como para especificar que se puede hacer por esta forma, ¿no? Entonces, haciéndolo pues como lo íbamos haciendo en el primer tramo, momentos va a ser igual a la sumatoria de momentos respecto a este punto. Nos paramos en este punto, sacamos momentos. El momento, el primero vamos a sacar 150, entonces va a ser 150 por su distancia perpendicular. En este caso su distancia perpendicular es x2. Entonces va a ser 150 por x2, ¿no? Como está girando en el sentido de las manecillas del reloj y como escogimos nuestra convención de la izquierda, nos indica que si gira en sentido de las manecillas es positivo, entonces positivo. Tenemos que tener esta convención clara siempre, 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 y no se nos vaya a olvidar, porque luego podemos confundirnos y nos puede salir pues por ahí un signo y pues ya pues estaríamos errando. Entonces tenemos 150 por x2, tenemos esta fuerza que ejerce momento y tenemos otra fuerza de 100. Entonces tenemos esta fuerza de 100, va a ejercer un momento contrario a las manecillas. Por lo tanto, dada nuestra convención de la izquierda, si el momento en sentido de las manecillas es positivo, pues si es en sentido contrario a las manecillas, pues va a ser negativo. Menos 100 multiplicado por su distancia perpendicular. Entonces ahora sí, ya vimos por qué calculamos esta distancia pequeñita. Ya vimos cómo se calculaba, ¿no? Entonces tenemos x2 menos 2. Vamos a desarrollar esta ecuación. Vamos a tener 150 x2 menos 100 por x2 menos 100 x2 menos por menos más 100 por 2, 200. Entonces aquí, pues haciendo suma de términos semejante, 150 menos 100 nos da 50. Y llegamos a la misma ecuación de acá abajo, ¿no? Momento va a ser igual a 50x2 más 200 en sus mismas unidades, kilo, newton, metro. Entonces ahí podemos ver cómo, pues, por el cálculo diferencial integral podemos calcularlo. ¿Y por qué es que subía un grado, no? Si teníamos carga puntual, ¿por qué es que subía un grado? Por esto de cálculo diferencial integral, ya vimos haciéndolo por estas ecuaciones y haciéndolo de igual manera por cálculo diferencial integral. Así es como ya tenemos nuestras dos ecuaciones, ¿no? Importante momento. Entonces hay que tener clara esta situación. Y voy a llevarme esto para acá para tenerlo un poquito más ordenado y tener nuestras ecuaciones cortas. Estas ecuaciones pues se grafican en el tramo, ¿no? Al igual que las dos ecuaciones que encontramos antes, ¿no? Vámonos al corte 3, al último corte. Entonces este corte 3, de igual manera tenemos las mismas consideraciones. Entonces, tenemos las consideraciones, el corte en este caso es hacia la derecha, pero no por ello vamos a cambiar nuestro eje nuestro origen, ¿no? Nuestro origen siempre va a estar ahí. Y como habíamos dicho, nuestro origen es de donde vamos a partir para nuestra x, ¿no? En este caso es el corte 3, tenemos x3. ¿No? Vamos a verlo gráficamente pues acá arriba, ¿no? El corte pues acá quizás es un poco confuso. Entonces, borro lo del corte 2. Nuestro origen es el mismo. Nuestro origen es exactamente el mismo. Establece cualquiera dos, ¿no? Entonces ahora vamos a trabajar en el tramo 3. Ecuación válida únicamente en este tramo. O sea, es decir, que x3 va a ser válida desde 5 hasta 8. En este tramo únicamente. Entonces nuevamente, nuestro origen va a estar en el mismo lugar a pesar de que ahora estamos eligiendo ver hacia la derecha. Entonces nuestro x va a estar medido desde aquí hacia donde hicimos el corte, x3. Ahí está. Aquí vamos a pararnos y vamos a sacar momento respecto a la derecha. Entonces necesitamos esta distancia para sacar momento. Entonces nosotros sabemos que desde el origen hasta pues, el final de la viga son 8 metros. Y aquí son x3, entonces a 8 metros tenemos que quitarle x3, entonces aquí va a ser 8 menos x3, ¿no? Esta pequeña distancia de acá. ¿Para qué la vamos a necesitar? Pues para momentos, ¿no? Entonces nuevamente, a 8 le vamos a quitar este tramo de acá.
Entonces, al quitarle este tramo, voy a subir así como unas líneas para que podamos visualizar qué le estamos quitando a 8, le estamos quitando este tramo, que es x3, y nada más nos queda este pequeño tramo acá, que es el tramo que nos interesa. Entonces, así nos queda, y pues aquí está especificado de una manera más, sin tantas cosas, ¿no? Entonces, el tramo x3 establecemos lo que les había comentado, esas fuerzas que van a aparecer ahí cuando cortemos a la viga. Tenemos los 8 medidos desde el origen, y el x3 medido desde el origen hasta el corte, ¿no? Esto pues viene siendo prácticamente la longitud de la viga. Entonces hacemos normal, nuevamente nos damos cuenta que no hay fuerzas en x, estamos nada más viendo hacia el lado derecho, por eso no anoto nada del lado izquierdo, pues para que no nos confundamos. Tenemos 0, cortante, todas las fuerzas en x, en y, perdón, pero ahora estamos viendo a la derecha. Entonces, ¿por qué agregué esta parte? Pues para que usáramos igual la convención de acá, que me estoy dando cuenta que le estoy tapando. Ahí está. Entonces vamos a considerar esta parte de la derecha. Entonces nos dice que si las fuerzas van hacia abajo son positivas. O sea, es decir, que si las fuerzas van hacia arriba, pues son negativas. Entonces, va a ser menos 150 porque esta va hacia arriba. Ahí está, menos 150. Es la única que está. Entonces, básicamente, pues, la ecuación de cortantes. Kilonewtons. Vamos con la siguiente. Vamos a sacar momentos nuevamente hacia la izquierda. Entonces, si el momento es en sentido contrario a las medidas del reloj, la convención nos indica que es positivo. Entonces, este momento va a ser positivo. Entonces, la ecuación de momento va a ser igual a 150 por su distancia perpendicular, que es esta que calculamos, que son 8 menos x3. Desarrollamos esto, van a ser 150 por 8, 150 por menos x3. Nos va a dar momento igual a 1200, que nos da 150 por 8, y 150 por menos x3, pues menos 150 x3. Acomodándolo de una forma pues, más bonita, por así decirlo, menos 150 x3 más 1200. Entonces nuevamente aquí vemos que el c no vale a 0, ¿no? Porque si esta ecuación de cortante la integramos, nos va a dar menos 150 x3, pero nos va a dar un c, ¿no? En este caso el c pues vale 1200, ¿no? Entonces, nuevamente si queremos calcular ese c, si queremos hacer esto por cálculo diferencial integral, si hacemos la integral del cortante diferencial de x, considerando que eso es igual al momento, entonces el momento va a ser igual a la integral de menos 150, menos 150, que es lo que vale la ecuación de cortantes, diferencial de x. Si nosotros integramos esto, llegamos, hoy no me salió bien la flechita, llegamos a que el momento va a ser igual a menos 150 x3 más c, ¿no? Entonces nuevamente tenemos que ir a condiciones iniciales. Entonces llegamos a esta ecuación de momento, tenemos menos 150 x3 más c, tenemos que calcular esa c, nuevamente tenemos que irnos a condiciones iniciales. Entonces habíamos dicho que nuestro tramo va de 5 a 8, entonces tenemos que buscar la condición en 5 cuando el momento, qué valor tiene el momento cuando x vale 5. Entonces nos vamos a nuestra ecuación anterior, la cual es 50x sub 2 más 200, ¿no? Me había dado cuenta que aquí teníamos el sub 2 arriba que parecía x al cuadrado, ¿no? Entonces no sé, tener cuidado ahí en que parecía un cuadrado cuando lo especifiqué. Entonces evaluamos momento cuando x vale 5, entonces básicamente sustituimos, entonces va a ser 50 por 5 más 200, entonces el momento cuando x vale 5 es 450. Entonces nos vamos acá. Entonces, tenemos que el momento vale 450 cuando x vale 5. Son nuestras condiciones iniciales, vamos a sustituirlo en nuestra ecuación de momento, pues van a ser 450 igual a menos 150 por 5 más c. Entonces vamos a tener 450, el 150 por 5 lo vamos a pasar al otro lado, va a pasar sumando, entonces va a ser más 150 por 5 y ahí nos da nuestro valor de c, ¿no? Entonces c va a valer igual a 1200, ¿no? Entonces vemos que podemos calcularlo de ambas formas, ¿no? Nada más hay que tener cuidado con eso de la condición inicial, ¿no?
Vamos a ver en próximos videos algunas otras consideraciones que se tienen que hacer con la condición inicial, ¿no? Pues tenemos que esta ecuación ya es la de momentos, tenemos nuestras tres ecuaciones y con estas tres ecuaciones vamos a graficar nuestro diagrama de fuerza cortante, fuerza normal, pues en este caso no, pues no tiene, en este diagrama, pues, en esta viga pues no hay fuerzas normales. Entonces, permítame tantito, voy a hacer la gráfica. Bueno, pues estoy de regreso después de acomodar todas estas cosas. Puse de este lado las ecuaciones para tramo 1, tramo 2, tramo 3. Entonces básicamente lo que tenemos que hacer es, en este caso, pues graficar estas ecuaciones. Entonces en el tramo 1 tenemos que la ecuación de cortante es esta, 150, o sea, básicamente corta en 150 y se va recto. Se va así, ¿no? Corta en 150 y es una ecuación recta, ¿no? Es una recta sin pendiente, no tiene inclinación, ¿no? Es constante en todo el tramo 1, por eso se grafica así. Ecuación de momento es una recta, entonces tenemos que evaluar cuando x vale 1, pues va a ser 150 por 0, pues va a ser, perdón, cuando x vale 0, en el punto inicial, pues va a ser 150 por 0, 0, o sea, parte desde el origen, y cuando x vale 2, que es el final del tramo, entonces va a ser 150 por 2, 300. Entonces, es una recta con pendiente positiva. Al graficarla, pues nos va a salir así, ¿no? Una recta, pues basta con 2 puntos para poderla graficar. Entonces ahí vamos graficando el tramo 1. Entonces ya no ocupamos estas ecuaciones para el tramo 1. Ahora vamos con las ecuaciones para el tramo 2. Tramo 2 válido desde 2 a 5. La cortante es de 50. Entonces va a ser una cortante. Pues vamos a calcularle más o menos por acá. 50 es constante. Vamos a graficarla de esta manera. Siguiente tramo. Siguiente ecuación, perdón. En el mismo tramo, tramo 2, válido desde 2 hasta 5. Recordemos que aquí era 2, aquí era 5 y al final era 8. Entonces tenemos que cuando x vale 2, entonces va a ser m de 2. ¿No? Cuando x vale 2 va a ser 50 por 2 más 200, o sea, va a ser 50 por 2, 100 más 200, 300, ¿no? O sea, podemos ver que aquí hay continuidad, se cumple esa continuidad en este caso, ¿no? Porque no hay ningún momento en este punto. Si hubiera un momento en este punto, pues no se cumpliría dicha continuidad. Entonces, pues sabemos que cuando x vale 2, m vale 300, ¿no? O sea, vamos a partir de este punto. Ahora, sabemos que es una recta con pendiente positiva, pues va a tener que ascender, tenemos que encontrar otro punto, ¿no? Para poderla graficar. Entonces vamos a graficar cuando m vale 5, cuando x vale 5, perdón. Entonces va a ser 50 por 5 más 200. Entonces va a ser 50 por 5 más 200, nos da 450. Entonces cuando x vale 5, el momento vale 450. Va a ser una recta que parte, como ya vimos, de este punto, pero tiene pendiente distinta, ¿no? O sea, no vamos a graficarla con la misma pendiente. Entonces va a tener, vamos a suponer que llega por acá más o menos. Llega a 450. Ahí está. Ya graficamos el segundo tramo. Y vamos con el último tramo, ¿no? Tenemos que considerar de igual manera las ecuaciones de ese tramo. Entonces quito esto y me traigo las ecuaciones del tercer tramo. Uy, ¿qué estoy haciendo? Ahí está. Tercer tramo. Aquí se me perdió por ahí la m. Entonces ecuaciones válidas de 5 a 8. Entonces nuevamente la ecuación de cortante en este caso es constante, ¿no? De igual manera que en los dos tramos anteriores, ¿no? Pero vale 150. Menos 150. Y es una recta sin pendiente, menos 150, ¿no? Se grafica de esta manera. Recordemos que pues, todo este eje va a ser el de cortantes, que mucho que tiene unidades de kilonewtons. Este es el momento que tiene unidades de kilonewton metro, ¿no?
hacia arriba es positivo, hacia abajo es negativo, ¿no? Medido desde este eje horizontal y de igual manera acá. Entonces tenemos 450 y aquí tenemos 150, una recta sin pendiente, la graficamos de esta manera. Y en el caso de momento, pues necesitamos nuevamente 2 puntos para graficar una recta. Entonces, m cuando vale 5, ¿cuánto es? Son menos 150 por 5. Ya no lo voy a especificar para ir más rápido. 150 por 5, menos 150 por 5, más 1200. Encontramos que hay continuidad, ¿no? De igual manera, la recta va a partir de 450. Y ahora vamos a sacar el momento cuando x vale 8, ¿no? Que es el final. Pues vamos a darnos cuenta que es 0, ¿no? O sea, bueno, lo voy a hacer nada más para corroborar, pero sí da 0, ¿no? Da 0. Entonces, es decir, va a ser una recta que parte desde aquí y llega a 0. En este caso podemos ver que es una recta con pendiente negativa, ¿no? Por eso va para abajo. Ahí está, ¿no? Entonces ahí tenemos nuestros diagramas. De igual manera, pues como especificamos, se suele poner que estas áreas son positivas. En este caso igual. Entonces, pues así es como cierro el video. Espero haya sido claro en lo que en este método. Como ven, pues no es nada. Se ve complicado, pero ya si lo hacen muchas veces ya no es complicado, pero sí es tardado, ¿no? O sea, por más que seas muy veloz, pues sí es muchísimo más tardado que el método de Arias, ¿no? Entonces hay que profundizar más en el método de Arias, pero igual, pues de vez en cuando, pues hacer un ejercicio así, ver de dónde viene la simplificación del método de Arias, que básicamente proviene de esto, ¿no? Entonces, pues dejo hasta aquí el video y espero haya sido de su agrado.